revelado, niña pobre solicita a joven millonario tocar piano, y su respuesta transforma todo. Sofía miraba con los ojos muy abiertos mientras el murmullo de la fiesta se llenaba de risas y anécdotas del pasado. Las luces brillaban en el pequeño salón, pero su mente estaba en otro lugar. El piano que adornaba la esquina la llamaba a gritos, como un faro que iluminaba su camino hacia la felicidad. A pesar de su pequeño mundo de Guadalajara, lleno de pasiones y colores, su sueño era un eco lejano. Entonces, en medio de la multitud, salió a la superficie un nombre, Alejandro, el joven que había regresado, la promesa de un futuro diferente. Con el corazón en la garganta, Sofía tomó una decisión. Tenía que acercarse a él. Era el nieto del hombre que había hecho vibrar las notas en el piano de su infancia, ahora, un símbolo de éxito que fascinaba a todos. La multitud se arremolinaba alrededor de Alejandro, contándole sobre su fortuna, pero esa atención era insignificante para ella. Todo lo que podía pensar era en el piano. Su voz era apenas un susurro cuando se le acercó. ¿Podrías tocar para mí? La pregunta le salió entre titubeos, atrapada entre la admiración y el miedo, mientras las miradas curiosas se posaban en su figura diminuta. La respuesta de Alejandro llegó como un golpe helado. No tengo tiempo para eso, le dijo, con una frialdad que la atravesó como un rayo. Su rechazo no solo ardió en su pecho, sino que se expandió en su mente, inundando sus pensamientos de dudas. Sofía sintió que sus ilusiones se derrumbaban. ¿Acaso había sido demasiado ingenua al pensar que un hombre como él podría conectar con el deseo de una niña que solo deseaba tocar un piano? La multitud se dispersó, dejando a Sofía sola, acorralada por la desilusión. En su rostro, las risas se transformaron en sombras. Los días siguientes fueron un mar de conflicto interno. Sofía luchaba para lidiar con la sensación de fracaso. Su madre y su abuela, siempre llenas de amor, notaron la tristeza que la envolvía. ¿Qué te pasa, Sofía?, le preguntaba su madre con el ceño fruncido, pero cada vez que intentaba abrirse, la presión de la decepción la cerraba más. La idea de que Alejandro había ignorado su sueño alimentó su inseguridad. Ella no era más que una niña de un barrio humilde. Pero dentro de esa tristeza, una chispa se encendió. Esa chispa era la música, una fuerza que parecía empujarla a avanzar. Mientras tanto, Alejandro, desde su distante altura, comenzó a sentir una incomodidad creciente. La frialdad de su respuesta lo atormentaba. Se sentía atrapado en una vida llena de superficialidades. Reflexionaba sobre su éxito, sobre lo que había dejado atrás, sus raíces, sus recuerdos. La figura de Sofía, pequeña y llena de valentía, comenzaba a calar en su conciencia. ¿Realmente había olvidado la música que una vez lo inspiró? La imagen de Sofía, pidiendo un simple gesto, lo atormentaba. Dudaba, cuestionaba su sentido del éxito. ¿Qué significa tener todo si no hay conexión? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Sofía, en algún rincón de su mente, decidió que no podría rendirse. Había una plaza cerca donde podía tocar. Cada nota era una liberación, una forma de pelear contra la decepción. Observaba a la gente pasar, la sonrisa de un niño, el cansancio de una madre. En esos momentos, se sentía viva, aunque vacía sin el piano. Sin embargo, Alejandro, acosado por su propia insatisfacción, sentía que su vida se deslizaba como agua entre sus dedos. Al observar a Sofía desde la distancia, su corazón se debatía entre dos mundos. La angustia crecía. ¿Podría desear reunirse con sus raíces sin perder lo que había construido? En un instante intenso, sus dedos temblorosos en el aire, él se encontró ante una decisión que cambiaría todo. La vida que había creado estaba a punto de enfrentarse a su esencia más pura.
La angustia le apretaba el pecho y, al levantar la mirada, el ruido de la fiesta se desvaneció. Sofía no pudo resistir la tentación de regresar a la plaza al día siguiente. La luz matutina filtraba su calidez a través de los árboles, y ella respiraba la expectativa, como si pudiera absorber la energía del lugar. El aire fresco acariciaba su piel y, a pesar de la amargura que había dejado el rechazo de Alejandro, algo en su interior la empujaba a seguir adelante. Instalada frente al piano de la plaza, sus dedos acariciaron las teclas polvorientas. No había oído la música durante días, pero ahora podía escucharla en su mente. Era como despertarse de un largo sueño. Cada nota que tocaba era una batalla en la que se despojaba de las capas de inseguridad. Su interpretación se llenó de emoción, y el eco de su pasión empezó a atraer miradas curiosas. Sin embargo, el eco de la falta de apoyo se cernía sobre ella. Sofía sabía que algunas personas la veían con desdén. No es más que una niña, susurraban. Pero en ese momento, el sonido del piano la envolvía como un abrazo solidario. Allí estaba su espacio, su conexión. Las palabras malintencionadas, aunque hirientes, comenzaron a perder su peso mientras se sumergía en su música. Por otro lado, su interpretación había llegado, de forma inesperada, hasta Alejandro. Aunque se había alejado de la fiesta, la melodía resonaba en su mente, como un canto que lo llamaba a recordar su propia esencia. Ya no podía ignorar el vacío que su éxito había creado. Decidió, entonces, que debía enfrentar sus propios temores. A medida que se acercaba a la plaza, su corazón latía rápidamente. Las palpitaciones se convertían en un espejo de su angustia interna. Al llegar, vio a Sofía, pequeña, concentrada, en un mundo propio donde el dolor no existía. No podía evitar sentir admiración hacia ella. En ella se reflejaba la ambición que él había perdido. La intensidad de su bella interpretación lo detuvo en seco. En ese instante, Alejandro comprendió que, para encontrar la conexión que le faltaba, debía, irónicamente, acercarse a su propia vulnerabilidad. Murmullos comenzaron a surgir en la plaza mientras la gente reconocía la magia de su música. Sofía subió la intensidad de su interpretación, cada nota era un grito de vida, un grito que resonaba más fuerte que las dudas que la rodeaban. Mientras la multitud prestaba atención, ella se sentía finalmente vista. Esa sensación de ser escuchada y comprendida avivaba su determinación. Sin embargo, en lo profundo de su ser, un nuevo miedo la invadía. Alejandro no la había buscado, ni había hecho un gesto para acercarse tras su rechazo. ¿Seguiría siendo una niña poco valorada en un mundo que parecía estar diseñado para las personas como él? Sofía sabía que su valor no radicaba en la opinión de Alejandro, pero una parte de ella anhelaba su reconocimiento. Alejandro, sintiéndose atrapado entre la admiración y el desafío interno de acercarse a Sofía, finalmente cruzó la línea entre la decisión y la acción. No podía seguir ignorando la influencia que ella había tenido en él. Al dar un paso hacia adelante, el murmullo de la multitud pareció desvanecerse. «¿Tocarás conmigo?», se atrevió a preguntar, su voz un eco tembloroso de nerviosismo. Las miradas se centraron en Sofía, quien se quedó paralizada por un momento. Aquella pregunta lo transformaba todo. La presión del pasado y las inseguridades del presente colisionaban en su mente. Enróllate en una nueva melodía, tendría que decidir si abrir su corazón de nuevo. La música, con su poder transformador, se convirtió en el puente entre sus mundos, un puente que ambas partes estaban dispuestas a cruzar. Pero, ¿sería suficiente para sanar las heridas de sus pasados? La decisión cambiaría el rumbo de sus vidas en formas que nunca imaginaron. En un instante que definía el futuro, Sofía respiró hondo, preparándose para dar un paso al frente, mientras su mente giraba en busca de la respuesta correcta. ¿Sería capaz de aceptar la invitación y dejar que la música hablara por ella? Sofía sintió el peso del silencio que se había instalado alrededor de ella. Desesperación y miedo se entrelazaban en su mente. La pregunta de Alejandro resonaba una y otra vez, y ella, atrapada entre la expectativa de la multitud y su propio tumulto interno, guardó un instante de reflexión. Era más que una simple invitación, era una posibilidad de conexión, de trascender sus miedos.
Mientras su corazón latía con fuerza, Sofía se preguntó si había llegado el momento de asumir el riesgo que siempre había evitado. Era evidente que sus inseguridades la habían mantenido anclada en un lugar donde no podía crecer. Sí, murmuró finalmente, alzando la mirada hacia Alejandro. La palabra, aunque pronunciada en un susurro, rompió el hechizo que la tenía prisionera. Ambos se sentaron al piano, y por un instante, la distancia que había marcado su relación se desvaneció. Aquella no era solo una actuación, era una exploración mutua. La melodía que eligieron para iniciar estaba impregnada de incertidumbre y esperanza. A medida que sus dedos se movían en armonía, la música parecía ir más allá de las notas, era una conversación silenciosa. Para Sofía, cada acorde se convirtió en un acto de liberación. La melodía fluía de su ser, permitiéndole expresar sus anhelos, miedos y sueños de una forma que las palabras nunca habrían logrado. Por su parte, Alejandro, al tocar a su lado, comenzó a comprender la vulnerabilidad que ella siempre había tenido, una vulnerabilidad que él también portaba en su interior, aunque la ocultara tras una fachada de confianza. La multitud, que antes había sido una fuente de juicio, ahora se convertía en testigo de su transformación. El silencio que había llenado la plaza se transformó en aplausos, como si cada persona reconociera la belleza de la conexión que se iba forjando. Sofía sintió como esas palmas de aliento acentuaban su valor. Allí, en el escenario que había soñado, el apoyo se tradujo en un impulso vital. Sin embargo, a medida que la música se intensificaba, también lo hacían sus emociones. La presencia de Alejandro, aunque prometedora, despertó en ella el temor a que sus esperanzas pudieran desmoronarse una vez más. A cada nota, se cuestionaba si podía confiar realmente en el cambio que se estaba gestando. ¿Estaba preparada para abrirse completamente y arriesgarse al dolor que podría seguir? La interpretación llegó a su clímax, una composición llena de contrastes, entre el desgarro y la alegría. Con cada acorde, Sofía enfrentaba la posibilidad de herirse nuevamente si la conexión se rompía. La lucha interna era palpable, pero al mismo tiempo, había una chispa de determinación que se encendía en su interior. Su música era el reflejo de su crecimiento personal, una lucha no solo por el reconocimiento sino por su propia identidad. Finalmente, en un cierre lleno de intensidad, las últimas notas resonaron en la plaza, llevándose consigo todas las dudas que estaban arriba de la superficie. Acabaron con un silencio que pedía a gritos a la multitud que continuara esa conexión. Sofía se volvió hacia Alejandro, con la respiración entrecortada, a la vez agradecida y vulnerable. Había tomado el riesgo de mostrar su esencia, pero la tensión en su interior solo se intensificó. ¿Cómo convertir esta experiencia en algo permanente? ¿Sería realmente un cambio, o solo un instante de ilusión? El murmullo entre los espectadores se intensificó, algunos comentaban su actuación, otros la magia que habían presenciado. Pero Sofía, inmersa en sus pensamientos, sabía que enfrentaría la nueva realidad. Sabía que, a partir de ese momento, sus decisiones no solo afectarían su vida, sino también la de Alejandro. ¿Estaría él dispuesto a compartir más que música, a comprometerse a explorar una conexión genuina? Esa pregunta quedó suspendida en el aire, como una nota que parecía no querer resolverse. La incertidumbre la envolvía, y en ese instante, el futuro era tan incierto como prometedor. La historia entre ellos no había hecho más que comenzar, y Sofía se preparaba para descubrir hacia dónde la llevaría este nuevo camino, ansiosa y aterrorizada a la vez. La euforia de la actuación seguía vibrando en la plaza, pero para Sofía, la verdadera batalla apenas había comenzado. Aún con la adrenalina fluyendo en sus venas, sentía cómo la realidad se apoderaba de ella, como una sombra que acechaba su creciente confianza. Había bailado en el umbral de su transformación, pero el verdadero desafío sería sostener el impulso. Mientras la multitud seguía dispersándose lentamente, Sofía se sintió impulsada a buscar a Alejandro nuevamente. La conexión que habían establecido tenía un eco resplandeciente, pero cada minuto que pasaba la llenaba de una mezcla de esperanza y ansiedad. ¿Podía realmente contar con él y convertir este momento en algo más que un destello efímero en su vida? Al encontrarlo, su mirada se encontró con la de él. Sin palabras, Sofía pudo ver en sus ojos una comprensión mutua e inquebrantable.
Una complicidad que se alejaba de las notas de música y se adentraba en los laberintos de sus corazones. Sin embargo, la incertidumbre la plagaba. ¿Cómo avanzar tras la revelación de su vulnerabilidad? Decidida a no dejar que el miedo la limitara, Sofía propuso un nuevo encuentro, esta vez en un contexto menos expuesto. Podríamos tocar juntos, solo nosotros, sugirió, sintiendo cómo cada palabra luchaba por salir, pesada con la ansiedad del futuro. Alejandro asintió, pero la sonrisa en sus labios escondía la misma inquietud que ella sentía. Al llegar al estudio de música que Alejandro había mencionado, Sofía se dio cuenta de que cada decisión contaba desde ese momento. El ambiente estaba impregnado de un aire profesional que le resultaba extraño, como si cada rincón estuviese esperando que ella demostrara su valía. La presión no solo era por demostrar su talento, sino por validar la conexión que habían forjado. Se sentó al piano, sus manos temblando ligero al tocar las teclas, un reflejo de su lucha interna. A medida que comenzaron a tocar, la química era innegable, cada acorde se convertía en un puente, una forma de compartir sus esperanzas y miedos. Sin embargo, el temor seguía acechando. Si lograban crear algo significativo en esta práctica, ¿qué pasaría si luego no podía sostenerlo? Sus inseguridades eran como espejos que reflejaban un futuro incierto. A medida que exploraban nuevas melodías, la confusión se mezclaba con la revelación, la música era su refugio, pero también un campo de batalla. Un día, mientras ensayaban una pieza enérgica, algo hizo clic en su mente. Se dio cuenta de que él también tenía sus propias inseguridades. Mientras tocaban juntos, sus miradas se cruzaban y en ellas, Sofía captó momentos de duda en Alejandro, la forma en que su ceño se fruncía cuando se concentraba. Fue como si las capas de sus personalidades se empezaran a trenzar, dos seres lidiando con el mundo, cada uno con sus propios temores y a la vez, vulnerables el uno frente al otro. La fuerza que una vez había encontrado en la música ahora beneficiaba a ambos, una sinergia que la llenaba de una nueva perspectiva sobre sí misma. Además, la vulnerabilidad de Alejandro la empujó a reflexionar sobre su propio sentido de valor. Se dio cuenta de que no podía esperar su crecimiento personal únicamente de su conexión con él. La búsqueda de su propia identidad no podía depender de nadie más. No obstante, el conflicto interno que enfrentaba era profundo. Sofía sabía que esto exigía que se atreviera a compartir sus ambiciones y sueños no solo con Alejandro, sino también con el mundo. Ese diálogo interior estaba lleno de consideraciones. ¿Qué pasaría si se arriesgaba de nuevo, esta vez no solo como intérprete sino como creadora? Antes de que pudiera sumergirse en sus pensamientos, un mensaje emergente en su teléfono rompió su concentración. Una invitación inesperada a un festival de música donde podría presentar sus composiciones. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Era la oportunidad que había estado anhelando, un síntoma del cambio que buscaba. Pero, al mismo tiempo, el miedo al fracaso la paralizaba. Alejandro advirtió su distracción y preguntó, ¿todo bien? La pregunta resonó en su mente, instándola a confrontar su propia realidad. Estaba en un cruce decisivo, entre dar el siguiente gran paso y dejarse vencer por el temor. Necesitaba tomar una decisión, y en ese momento, el futuro se fraguaba en las notas que todavía les quedaban por tocar. El desafío estaba servido, y apenas comenzaba a asumir su verdadero potencial. ¿Se atrevería a transmitir su voz al mundo o dejaría que el miedo borrara su melodía? Con el eco de esa pregunta, Sofía se preparaba para enfrentar una nueva fase de su vida, una que prometía cambios profundos y revelaciones inesperadas. La intensidad de la decisión que enfrentaba mantenía a Sofía en un estado de alerta constante. Mientras sus dedos se deslizaban sobre las teclas, apenas sintiendo la música, su mente se encontraba en una batalla interna. La invitación al festival de música era un faro de posibilidad, pero la sombra del miedo, con su seductora promesa de seguridad, amenazaba con anularla. Los acordes terminaron, y perseverar en la práctica se hizo más desafiante. Alejandro, consciente de su distracción, se detuvo y la miró a los ojos. «Sofía, ¿qué te preocupa?», preguntó con preocupación genuina. La sinceridad de su tono era un bálsamo, pero también un recordatorio de que no podía ocultar su vulnerabilidad. «Es solo», comenzó a decir,
Pero cada palabra parecía un nudo en su garganta. Sus ambiciones, sus sueños, se agitaban dentro de ella como un huracán reprimido. La presión por demostrar su talento la ahogaba, y la idea de compartir su música con el mundo la paralizaba. Sin embargo, ¿no era precisamente eso lo que había estado buscando? Un espacio donde su voz fuera escuchada. Antes de que pudiera articular sus dudas, la idea de tomar riesgos se presentó ante ella como una puerta entreabierta. La ficción de la seguridad que había creado en su mente se tornó en un obstáculo que necesitaba derribar. Instantáneamente, entendió que el crecimiento personal requiere valentía, y en ese instante, Alejandro se convirtió en un testigo de su transformación. Necesito demostrarme que puedo, no solo a ti, sino a mí misma. Las palabras florecieron de sus labios. Era un momento revelador, el despertar de una determinación que había estado latente. La música no solo debía ser un refugio, sino también un vehículo de expresión genuina de su ser. Con esta nueva perspectiva, Sofía se dedicó a escribir sus propias composiciones. Las notas comenzaron a fluir, llenas de anhelos y sueños, como si cada acorde revelara un fragmento de su esencia. La creación de su propia música no era solo un acto de valentía, era un acto de redención personal. Se dio cuenta de que había estado jodiendo la posibilidad de brillar al aferrarse a la inseguridad. Las horas en el estudio, acompañadas por Alejandro, se convirtieron en un espacio de exploración y crecimiento. Se reían, se desafiaban y susurraban secretos de sueños en susurros mientras la música los envolvía. Esa complicidad no solo desnudaría sus inseguridades, también les brindaba la libertad que buscaban. Sin embargo, a medida que se adentraban en la composición de sus propias piezas, Sofía sintió que algo más profundo se gestaba dentro de ella. Un día, mientras escuchaba un fragmento de una melodía que había creado, un tumulto de emociones irrumpió. Era como si la música le hablara, revelándole aspectos ocultos de sí misma que nunca había considerado. ¿Qué haría si el miedo, simplemente, no existiera? Se formuló esa pregunta mientras se sumergía en sus pensamientos. En ese momento, ella no solo actuaba como intérprete, sino que se estaba forjando como compositora. Ante sus ojos, el miedo se desvanecía, quedando al descubierto la voz del auténtico ser que había estado escribiendo su propia historia. La propuesta de presentar su música en el festival ya no era simplemente un reto, sino un trampolín, una oportunidad de dar vida a su verdad. Si me atrevo, puedo inspirar a otros, pensó, y por primera vez comenzó a calorar esa chispa de audacia. Sin embargo, justo cuando la emoción de este nuevo camino comenzaba a inundarla, un mensaje inusitado hizo vibrar su teléfono. ¿Estás lista para el festival? Hay algo más que quiero compartir contigo, decía el texto de Alejandro. La incertidumbre regresó como un susurro inquietante. El camino hacia la autorrealización nunca había sido claro, y con una última mirada a los acordes que había escrito, supo que las decisiones más importantes estaban por venir. ¿Qué revelaciones aguardaban tras la respuesta de Alejandro? Un aire de tensión y anticipación envolvía cada melodía, y Sofía se sumía en el dilema de lo que significaba realmente arriesgarse a ser vista. Sofía guardó su teléfono en el bolsillo, sintiendo como el peso del mensaje se aferraba a su mente. La pregunta flotaba en el aire, pareciendo más importante que cualquier nota que hubiera compuesto hasta ese momento. Se adentró en un torbellino de especulaciones. ¿Qué podría significar lo que Alejandro quería compartir? La incertidumbre dulcemente entrelazada con una urgente necesidad de claridad comenzó a absorberla. Decidió regresar a la práctica, dándole prioridad a las composiciones que brotaban de su esencia. Pero su mente ya no podía concentrarse en lo que antes le resultaba natural. Cada acorde sonaba desviado, cada tempo parecía perderse en una confusión de pensamientos. La música, su refugio, parecía ahora escapar de sus manos. Bajo el leve resplandor de la lámpara en el estudio, Sofía abrió su cuaderno y comenzó a escribir. No era solo música, era una carta a sí misma, un intento de esculpir sus emociones en un papel. Las palabras fluyeron, mezclándose con las melodías que pululaban en su mente. Había un miedo al que se enfrentaba, un miedo que la mantenía prisionera. La verdadera pregunta era si su deseo de superarlo era más fuerte que las voces que le susurraban lo contrario.
Alejandro, al observarla, se dio cuenta de que algo había cambiado. Sus ojos, antes brillantes por la emoción de la creación, ahora reflectaban una lucha interna. ¿Qué está pasando, Sofía? Parece que estás perdiendo la conexión, preguntó, su voz impregnada de preocupación. Es este mensaje, no sé qué implicará, respondió ella, su voz resonando con una mezcla de ansiedad y vulnerabilidad. Se siente como si todo lo que estoy construyendo estuviera en riesgo. Alejandro dio un paso hacia ella, con ese tipo de gravedad que solo alguien que realmente se preocupa puede proyectar. A veces, la incertidumbre es el camino hacia algo mayor. Permítete sentir esa incomodidad, porque podría abrirte puertas que no sabías que existían. Sus palabras la atravesaron, como si tocara una cuerda que vibraba en lo profundo de su ser. Por un momento, se sintió desequilibrada, abrumada, pero también liberada. La audacia comenzaba a renovarse, despojada de la historia limitante que había tejido hasta entonces. Pensó en cómo había dejado que el miedo dictara sus decisiones pasadas, cómo había construido muros alrededor de sus sueños. Una voz interior surgió con más fuerza: si no arriesgaba, nunca sabría lo que podía lograr. De repente, Sofía sintió que el poder de su expresión musical podía ser mucho más que una simple catarsis personal. Era una invitación a una transformación que la mostrara al mundo en su máxima expresión. Cada nota, cada palabra de sus letras, contenía la posibilidad de resonar en otros, de crear una conexión. Se dispuso a enfrentar su miedo a la verdad y a sus ambiciones. Al hacerlo, notó una revelación que surgía desde lo profundo: su talento no necesitaba ser perfecto, más bien, necesitaba ser auténtico. Las inseguridades comenzaron a desvanecerse, dejando lugar a la convicción de que su verdadero yo debía ser escuchado. Sofía miró a Alejandro y le dijo con voz firme: no puedo seguir esperando a que la seguridad me encuentre. Tengo que hacer esto por mí y por quienes puedan identificarse con lo que siento a través de la música. Alejandro sonrió, como si presenciara un renacer. Eso es lo que necesito escuchar. Vamos a hacer que este momento cuente. El aire en la sala se volvió electrizante, como si esperara su próxima decisión. Mientras se preparaban para una nueva sesión de práctica, el teléfono de Sofía volvió a vibrar. Era una simple notificación, pero su mente estaba tan centrada en su decisión que decidió ignorarla. Sin embargo, de repente, el ciclo de su vida parecía colisionar con el desafío que la esperaba. Con una mezcla de emoción y temor, se aseguró de que su voz, fortalecido por la claridad y el propósito, se escuchara con más fuerza en las melodías que estaba a punto de crear. Pero justo cuando se disponía a volver a tocar, se preguntó qué impacto tendría su elección en su futuro. ¿Cómo respondería Alejandro a su decisión de avanzar? La tensión se instaló de nuevo, posando su mirada en el mensaje sin leer. Con el corazón acelerado, Sofía comprendió que el próximo paso definiría no solo su carrera musical sino también su identidad. ¿Estaría realmente lista para lo que eso significara? Ella sabía que apenas había empezado a arañar la superficie de lo que estaba dispuesta a descubrir. El silencio en el estudio era casi palpable, interrumpido solo por el suave rasgueo de las cuerdas mientras Sofía se preparaba mentalmente. Esa decisión que había tomado se sentía tanto como un salto al vacío como una liberación. Pero, ¿era suficiente para transformar no solo su carrera, sino también su vida? Con cada nota que pulsaba, se preguntaba si realmente estaba lista para lo que venía. La incertidumbre se manifestaba en pequeños temblores en sus manos, pero justo cuando iba a dudar, recordó el apoyo sincero de Alejandro. Vamos a empezar desde lo más profundo de ti, le dijo él, asomando su mirada esperanzada y sí, un poco desafiante. Esa chispa de desafío encendió un fuego en su interior, obligándola a centrar la atención en su música en detalle, en sus sentimientos, no solo en el momento, sino en todo lo que había estado relegando. Sofía acarició las teclas del piano, amalgamando sus emociones toscas en melodías fluidas. Cada acorde parecía liberarla, como si cada una de sus preocupaciones se desvaneciera con cada nota. La música que una vez había sido una salida emocional se convirtió, gradualmente, en un vehículo de autoconocimiento. Su mente comenzó a tejer conexiones entre la melodía y la narrativa que siempre había anhelado contar.
Pero los pensamientos del mensaje no la abandonaron del todo. Era como una sombra, divertida y opresora a la vez, que se colaba en su percepción, convirtiéndose en una parte ineludible de su presente. ¿Y si es algo que me haga retroceder? Se cuestionó. ¿Qué pasaría si Alejandro se decepcionara al descubrir que no puedo ser todo lo que él espera de mí? La presión de sus inseguridades y la incertidumbre acerca del futuro pronto tomó forma de dilema. ¿Debía confrontar el mensaje y arriesgarse a escuchar lo que temía? La idea la aterraba pero también la excitaba. Era un impulso vital que comenzaba a tejer su identidad, decidiría no solo quién era, sino cómo proyectaría esa autenticidad hacia el mundo. Tras minutos de inmersión profunda en su música y su sensación de autoexploración, Sofía levantó la vista y se dirigió a Alejandro. Quiero componer algo que hable de todo esto. Quiero que cuando suene, la gente sienta la incertidumbre, la lucha, el deseo de liberarse. Pero, más que nada, quiero que se sientan empoderados para crear su propio camino. La determinación en sus palabras resonó en el estudio. Alejandro la observaba con admiración, dejando que esa declaración se cerniera sobre ambos. No solo era una afirmación de crecimiento, era una invitación hacia un camino completamente nuevo, uno en el que no solo ella se arriesgaba, sino que quizás él también debía replantearse su papel. Dándose el permiso de ser vulnerable, Sofía se preguntó si había algo más, tal vez esta vez no se trataba únicamente de su expresión, sino de construir un espacio seguro donde otros pudieran también encontrar su voz. ¿Estaría Alejandro dispuesto a abrazar esa visión, a reconocer que su apoyo podría expandirse más allá de lo habitual? Sin respuesta clara en el aire, la música resonaba. Cada acorde no solo era un testimonio de su lucha personal, sino un llamado a reconocer que el universo de sus aspiraciones podía ser aún más amplio de lo que jamás había imaginado. Fue en ese instante, entre la vibración de las notas y las expectativas personales donde el verdadero desafío se dibujó en su mente. Sofía apartó la vista del piano, respiró profundamente y, con el corazón latiendo fuerte, se dio cuenta de que había llegado el momento de desvelar no solo su talento, sino también sus temores y esperanzas. Sin embargo, un nuevo mensaje apareció en su pantalla. La notificación parpadeó, como una invitación hacia lo desconocido. ¿Sería este el impulso decisivo que llevaría su vida en una dirección inesperada? Cuando Sofía miró la pantalla de su teléfono, sintió que el pulso de la carretera invisible que había decidido tomar chocaba de frente con una oportunidad inesperada. La notificación no solo era un mensaje, era un desafío a su propia capacidad de afrontar lo desconocido. Con un ligero temblor en los dedos, abrió el mensaje y leyó. El remitente era un conocido productor musical de la industria. La propuesta, audicionar para un nuevo proyecto que prometía dar visibilidad a artistas emergentes. De inmediato, Sofía sintió que un torrente de emociones la envolvía. Era la puerta que había estado buscando, el trampolín hacia la transformación profesional que tanto anhelaba, pero también era un recordatorio de sus inseguridades. Lo primero que la asaltó fueron los miedos. ¿Era realmente digna de una oportunidad de este calibre? Se debatía entre la excitación de la posibilidad y el terror al fracaso. Reflexionó sobre lo que significaba para ella el acto de presentarse ante un grupo de personas que ya habían alcanzado el éxito. ¿Y si no soy lo que buscan? ¿Y si me defraudo a mí misma?, se cuestionó. Sin embargo, en lugar de dejar que el miedo la paralizara, sintió una chispa de determinación resurgir. Es el momento de demostrar lo que eres capaz, se dijo, contrariando la voz interna que decía que debía conformarse con la mediocridad. Se dio cuenta de que este mensaje no solo representaba una oferta, sino una voz que le susurraba que había llegado su hora. Decidió actuar. Se dirigió al piano, sentándose frente a las teclas con nueva claridad. En lugar de pensar en las expectativas, se enfocó en la libertad de expresarse a través de la música. La composición que había empezado a gestar se volvía más intensa y resonante. Melodías cargadas de su vulnerabilidad se unieron a ritmos que celebraban su fuerza renovada. Era una obra que hablaba de lucha, de incertidumbre, pero, sobre todo, de empoderamiento. Mientras componía, una idea latente comenzó a cobrar vida. ¿Por qué no grabar esa pieza y enviarla junto a su solicitud? No quería ser solo una voz más,
Quería que su música fuese el reflejo auténtico de quien era, un canto a su viaje. Sofía se percató de que no solo estaba creando arte, estaba construyendo una declaración personal, una manifestación tangible de su crecimiento. Las horas pasaron como instantes, sumida en la creación. Cuando finalmente terminó, sintió que su corazón latía con más intensidad. Tenía una oportunidad real, pero para aprovecharla, necesitaba enfrentarse a sus propios comentarios negativos. Cambiar su narrativa interna se convirtió en su nuevo objetivo. Reemplazar el y si fracaso, por y si vuelo, era el mantra que necesitaba adoptar. Cuando acabó de grabar, la certeza dominó su mente. El momento de enviar la demo había llegado, pero justo antes de hacerlo, sintió que algo debía añadir. Resonando en su interior, un pensamiento se abrió paso, una carta para acompañar la música. Quería compartir su historia, su viaje, la incertidumbre y la lucha que se habían entrelazado en cada acorde. Mientras escribía, sintió que cada palabra era un acto de liberación. La vulnerabilidad que antes le había parecido una debilidad ahora se transformaba en su fortaleza. No se negaba a sí misma, al contrario, se presentaba tal como era, con sus inseguridades y su deseo de crecer. Con la carta y la grabación en mano, se encontró de nuevo ante el dilema, ¿debería enviar el mensaje ahora o esperar un momento más propicio? Esa duda la llenó de adrenalina. La cantidad de pasos que había tomado estos días se centraba en la acción, y aquí estaba de nuevo, ante una elección monumental. Al final, apretó el botón de envío sin mirar atrás, consciente de que había cruzado una línea. Con cada segundo que pasaba, el peso del futuro parecía más ligero, hasta que un nuevo zumbido en su teléfono interrumpió su pensamiento. Era otra notificación, esta vez de Alejandro. Sofía, necesito hablar contigo. Es importante. El pulso de su decisión reciente se intensificó. ¿Estaría Alejandro listo para aceptar su nuevo viaje, o el cambio lo alteraría demasiado? La inquietud la recorrió, dejándola en un estado de espera. ¿Sería esta la plantilla para el siguiente capítulo de su vida? Sofía respiró hondo, la notificación de Alejandro palpitando en su mente. Con la adrenalina aún corriendo por sus venas, sabía que este mensaje traía consigo la posibilidad de un cambio drástico. Habían compartido muchos momentos, pero en este nuevo Sofía, había un destello de inquietud. ¿Qué podía querer Alejandro? La ambigüedad del mensaje se transformó en un nudo en su estómago. Decidió ser valiente, honrar su transformación llamando a su amigo directamente. Hola, Alejandro. Recibí tu mensaje, dijo, tratando de ocultar el temblor en su voz. En el instante en que él le respondió, su tono cauteloso la hizo sentir una presión creciente. Sofía, he estado pensando en ti y en tu música. La oportunidad que tienes me preocupa. ¿Estás segura de querer seguir adelante? La pregunta la hirió, una punzada que le recordó sus propias inseguridades. Sin embargo, en vez de retirarse, decidió aprovechar el momento. Sí, estoy lista. Siento que este es el momento para mí, para mostrar lo que realmente soy, afirmó, convenciendo a sí misma tanto como a él. Alejandro la silenció. Eso es genial y todo, pero hay algo más que tengo que decirte. La incertidumbre apretó sus costillas. ¿Qué pasa? Mi familia está involucrada en este proyecto. ¿Sabes quiénes son esos productores? Tienen un historial impresionante, pero también son muy exigentes. No quiero que te lastimen si no estás completamente preparada. Sus palabras eran un recordatorio de sus miedos, pero también de su evolución. Sofía no era la misma chica que dudaba de su valor. Me has conocido durante mucho tiempo, Alejandro. He trabajado duro. He enfrentado mis miedos y ahora tengo algo que realmente quiero mostrar. Mi música ha cambiado, y yo también he cambiado. Quiero que crean en mí, respondió, sintiendo un nuevo impulso. Le costó discernir su relación con Alejandro entre el miedo y la esperanza. Su conexión era compleja y llena de historia. Las expectativas que él tenía sobre ella estaban unidas a su vida pasada, una que ella anhelaba dejar atrás. Así que decidió sincerarse. Lo que más quiero es crecer y superar mis límites.
Tu preocupación me molesta, pero sé que tengo este deseo ardiente en mi corazón. No voy a permitir que la duda me detenga. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Finalmente, Alejandro susurró, lo entiendo, Sofía. Solo quiero protegerte. Pero eso ya no era suficiente. Algo dentro de ella se reveló. Gracias, pero es hora de que yo elija mi batalla, dijo con firmeza, marcando el tono para su nueva vida. Decidió salir de esa conversación enfocándose en su objetivo. Era un momento crucial, había pasado de depender de la validación externa a abrazar su propia fuerza. Colgó el teléfono sintiendo una mezcla de frustración y liberación. En su corazón, sabía que este era un desafío inevitable, pero lo que antes le parecía una amenaza ahora rebotaba como un eco de su crecimiento. La jornada no solo implicaba del talento artístico, sino también la resolución de sostener su confianza frente a quienes la habían visto en su debilidad. Esa misma noche, se sentó a componer de nuevo. El piano se convirtió en su refugio y su plataforma. Cada nota era una afirmación de su resolución. Sofía empezó a visualizar un futuro, uno en el que su música no solo proporcionaba escape, sino también autodefinición. La audición era más que un simple paso, era la celebración de todo lo que había aprendido y descubierto sobre sí misma. A medida que la melodía fluía, sintió que las dudas se desvanecían. La música se tornó más que un vehículo de expresión, se convirtió en su testigo, su aliado y su exhibición ante el mundo. Infundía en cada acorde una parte de su historia y de su transformación. Cuando finalizó la pieza, un nuevo zumbido interrumpió su concentración. Era otra notificación. Esta vez no se trataba de Alejandro. El mensaje provenía de un nombre desconocido. Hola Sofía, soy Esteban, el productor con el que te encontraste en el proyecto. Tengo información que podría interesarte. El corazón le dio un vuelco. Sabía que el siguiente paso podía cambiarlo todo. ¿Sería ese el eco de su oportunidad, o un nuevo obstáculo que tendría que enfrentar? Desde el fondo de su ser, la pregunta resonó con fuerza, ¿estaba realmente lista para lo que vendría? Sofía se quedó mirando la pantalla durante unos segundos, el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Había recorrido un camino lleno de luchas, inseguridades y, sobre todo, autodescubrimientos. Ahora se encontraba en un umbral que podía definir su futuro. Con determinación, abrió el mensaje. Esteban quería coordinar una reunión para hablar sobre la audición y, sin pensarlo demasiado, decidió que debía ir. El día de la reunión llegó y, mientras se preparaba, una mezcla de emoción y ansiedad la inundó. Sofía había pasado horas ensayando su música, creando una obra que reflejara no solo su talento, sino su viaje personal. Había decidido que no se permitiría dudar de sí misma. La inquietud que había sentido antes se había transformado en una poderosa emoción. Al entrar en la sala, Sofía se dio cuenta de que el ambiente era diferente al de anteriores encuentros. La atmósfera estaba llena de energía creativa, otros músicos esperaban ansiosos, y eso la hizo sentir parte de algo más grande. Esteban la recibió con una sonrisa cálida y un aire profesional que la tranquilizó. Bienvenida, Sofía. He escuchado grandes cosas sobre ti y quiero que te sientas libre de mostrar lo que has traído, le dijo mientras la conducía hacia el escenario. Su voz era firme, pero había un destello de admiración que la llenó de confianza. La necesidad de demostrar su valía se volvió un objetivo que claramente visualizaba. Cuando se sentó al piano en el escenario, las miradas curiosas de otros músicos la envolvieron, pero ya no se sentía como la niña insegura que había sido. Cada acorde que tocó resonaba no solo en la sala, sino dentro de ella. Las notas fluyeron, llenas de sus experiencias, sueños y la lucha por manifestar su verdad. La interpretación que había preparado se convirtió en una danza emocional, donde cada medida era una celebración del viaje que había emprendido. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero aún más glorioso fue el sentimiento de aceptación que la envolvía. Esteban se acercó y su mirada la iluminó. Increíble, realmente has captado algo especial. Siento que no solo tocaste, sino que ofreciste una parte de ti. Sofía sonrió, sintiendo que el trabajo arduo valió la pena. Pero sabía que esto era solo el inicio.
Poco después, la llamada que había estado esperando llegó. Esteban la expresó sin rodeos: queremos que seas parte del proyecto. Tu voz puede resonar en el corazón de muchas personas. Te ofreceré un contrato. El mundo a su alrededor se desvaneció, su mente se llenó de imágenes de todo lo que había pasado, el rechazo, la lucha y, sobre todo, el crecimiento personal. Sofía había alcanzado un nuevo nivel de confianza, de reconocimiento. La música ya no era su refugio, sino su plataforma. El viaje había sido largo, pero allí estaba, en un punto crucial donde todo lo que había soñado comenzaba a tomar forma. Con voz firme, aceptó la oferta, sintiendo que había conquistado no solo un paso en su carrera, sino también la superación de sus miedos. Ali Alejandro había sido un pilar en su camino, pero ella entendía que su viraje interno había sido la verdadera clave del éxito. Había aprendido a construir su identidad y a abrazar la vulnerabilidad como una fortaleza. La transformación de Sofía no solo representaba el reconocimiento de su talento, significaba que había aprendido a valorar su historia, a comprender que su valía iba más allá de las opiniones ajenas. Cada acorde, cada palabra, cada desafío la había llevado hasta este punto de inflexión. A medida que la celebración comenzaba, se llenó de una satisfacción profunda. No era un final perfecto, sino el inicio de un nuevo capítulo, uno donde ella tomaría las riendas de su destino y exploraría las profundidades de su creatividad. A ese nuevo viaje, Sofía llevaba consigo la música que había creado, la pasión que la impulsaba, y la certeza de que no había que renunciar a ser uno mismo para alcanzar el éxito. Este es el momento de mostrar su apoyo. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y, por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.